con el cual cortamos relación después del programa y nos volvemos a hablar el lunes hasta que pase el partido Independiente Boca. Después vemos. Después vemos. El lunes volvemos a hablar en el pase. Hablamos. Por ahora lo presentamos como un amigo. Y Camila Perochena. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Dani, gracias. Por estar con nosotros. Bueno, Miguel, ¿a qué se está dedicando? Porque esta confusión, el senador, digo, uno está acostumbrado a verlo en el Senado. Hay una anécdota muy linda de Robert Kennedy que en una charla con estudiantes en Harvard dijo, bueno, mi cargo siempre va a ser fiscal. Lo conocían como el fiscal que había designado su hermano John cuando era presidente. Yo tuve 18 años en el Senado, forma parte de mi vida y indudablemente que lo siento profundamente, pero en la vida las cosas empiezan y concluyen, mucho más en el cargo público electivo. Así que, y después de haber asumido un desafío importante de haber sido candidato a vicepresidente, del cual me parece que me siento además muy bien y orgulloso de haber sido parte de esa propuesta. ¿Y en algún momento se replanteó la idea de haber sido candidato a vicepresidente? Absolutamente no. ¿No? Al contrario, creo que tuve una oportunidad de poder expresar mis ideas, de demostrarme ante la sociedad, de soportar el estrés de una campaña electoral nacional en todas las provincias. En la noche, en la televisión, yo trabajé mucho en los medios tradicionales. Mi diferencial en la propuesta de Juntos por el Cambio es que yo siempre creí en los medios tradicionales, en la tarea del periodismo, en el periodismo escrito, en la televisión y en la radio. Creo que era un factor que faltaba y que no había sido asumido inteligentemente. Por eso el debate social muchas veces el gobierno de Macri lo perdía, porque no se daba esa discusión en el horario prime time, en la televisión, en la radio. Había un espacio vacío que lo llenaba. Era la vieja discusión de la comunicación del gobierno de Cambiemos que privilegiaba las redes sociales, a lo mejor, que dar el debate en este tipo de programas. Puede ser, es ¿no? uno de los instrumentos. Gran debate entonces con Marcos Peña y Durán Barba. En realidad no es una cuestión de tipo personal. No, de ideas. Me parece que fue una falencia. Para ponerte un tema, que lo conversamos fuera de cámara. Sí. La reforma del índice jubilatorio, que fue el punto de inflexión en el 2017, después de haber ganado las elecciones por parte del gobierno de Cambiemos, y que fue una derrota simbólica cuando en realidad la fórmula tenía una potencia extraordinaria, era inflación más salario, lo que hacía un combo muy fuerte, muy potente, que cerró el año pasado casi con el 51%. Bueno, ahora el gobierno que viene la eliminó la fórmula. No sé cómo va a ser con la Corte, que en el caso Badaro 1, Badaro 2 y todos los fallos sucedáneos de la Corte, ha sostenido la necesidad de una fórmula que ajuste el salario previsional por fuera de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Este es uno de los interrogantes que pasado este mes de enero se va a empezar a dilucidar, porque la verdad, cuando el Congreso trata la fórmula, la primera fórmula de UDU, lo hace a instancias del fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia. Miguel, ahora ya nos vamos a meter en el tema de actualidad. Hay muchos temas para debatir porque básicamente hay muchos cambios en la política de seguridad respecto a lo que era la política de Cambiemos y queremos hablarlo con usted. Pero de acuerdo a su futuro político personal, ¿la idea es seguir ligado a Juntos por el Cambio? ¿Volvería a ser candidato? El futuro siempre es impredecible, mucho más en la política argentina, pero yo he definido claramente, lo hice oportunamente el mismo día de la derrota electoral, voy a estar en Juntos por el Cambio, voy a trabajar políticamente en la construcción de un espacio más ligado al centro, a una visión que yo tengo en temas claros y concretos como seguridad, política migratoria, temas que indudablemente en la Argentina hay una gran mayoría que los analiza y los piensa y no los expresa. Una visión también de una mirada nacional. En esa confluencia con otros partidos vamos a estar representando también el espacio de Juntos por el Cambio, un espacio plural. Voy a estar así. Doctor, un poco con la fórmula que encontró triunfante, exitosa Cristina Kirchner, pareciera que el peronismo vuelve a un formato hegemónico. Veremos si es así. Cuando eran ustedes cuatro, con Massa, Urtubey y Schiaretti, ¿no hubiera sido mejor que prosperara ese encuadre, digo, para tener ese peronismo más republicano, aquel que pensaba por ahí Cafiero? Y al gobierno también le hubiera servido, quizás, porque o le ganaba ese peronismo republicano o volvía a ganar Cambiemos, porque
estaba por un lado el peronismo kirchnerista y por el otro lado el peronismo no kirchnerista, ¿no? Bueno, por supuesto, y además habíamos trabajado intensamente, casi un año y medio previo, habíamos construido el espacio de lo que se llamaba Alternativa Federal. ¿Qué falló ahí? Bueno, yo creo que hay algunos factores, algunos que fueron puestos para dinamitar el espacio. Yo creo que el factor Lavagna fue un factor muy complejo que no permitió el espacio de una primaria abierta que hubiera podido resolver el tema del liderazgo. Es la segunda vez que lo hace, ¿no? Porque en 2007 también lo había dicho. Sí, y además ha quedado corroborado, ya no lo puede ocultar, el acuerdo político con el gobierno. Toda su gente está en la primera línea del gobierno, toda. A ver, yo no lo considero eso como un hecho ilícito, ni... Lo que digo es que me parece que debe ser asumido frontalmente. Ya no lo pueden ocultar. Hombres importantes son embajadores, están en la Comisión de Valores, están en el Banco Central. Está bien, hay un acuerdo, me parece bien. Lo que hay que es que decirlo. Creo que la decisión también de Sergio Massa de ir al encuentro de Cristina Fernández indudablemente liquidó esa opción. Eran figuras importantes. Lo del gobernador de Córdoba tuvo un punto culminante la noche del triunfo electoral. Creo que era un liderazgo indiscutido y bueno, él decidió quedarse en su provincia y bueno, ahí indudablemente... ¿Ese no era un acuerdo también con Macri? No, eso no lo puedo decir. Yo tengo una relación de afecto personal, pero creo que era un hombre central en esa construcción política y si hubiera decidido dar el paso de asumir un liderazgo nacional, creo que estaba en esa noche, creo que todo el peronismo nacional estaba esperándolo, incluso Cristina, desde el punto de vista de la definición de Charetti. Pero bueno, eso es el pasado. La decisión que yo tomo está frente a una decisión política donde había que construir una instancia para que no volviera al kirchnerismo. Estaba claro lo que yo decidí al acompañar a Macri. Y no estoy arrepentido. Creo que fue una experiencia realmente muy importante para mí. Bueno, recién decías, Miguel Pichetto, que él puede aportar desde la política de seguridad, la política migratoria. Justamente este es uno de los temas polémicos del día. Hoy surgió desde voceros oficiales la idea que el gobierno está trabajando en la intención de derogar el decreto que había puesto el gobierno anterior en funciones para expulsar a los inmigrantes, a los extranjeros que cometieran delitos en el país. Vamos a ver este informe y después nos metemos de lleno en este debate con Miguel Ángel Pichetto. Segundo día de Fernández en Israel. En su primer viaje al exterior como presidente argentino, Alberto participó de un foro sobre el Holocausto con Macron y Putin, entre otros líderes, pero mientras tanto dejó a su cargo a la otra Fernández. Yo, una expresidenta, yo. Por ahora, la presidencia de Cristina solo sirvió para recordar que retornó al poder después de 1503 días y para volverla a ver con una sonrisa de oreja a oreja. ¿No les parece importante? ¿No les parece que interesa? Ahora bien, mientras tanto, dos ministerios consiguen el mayor protagonismo en lo que va del verano. La cartera manejada por Martín Guzmán por la obvia razón de tener que solucionar el gran problema que significa la deuda. Bueno, 2011 para acá, lo siento mucho, la cosa estuvo mal. Y el Ministerio de Seguridad por la simple razón de querer diferenciarse radicalmente de la gestión anterior. Soy de los que cree que el problema de la seguridad básicamente se resuelve con igualdad y no a los palos ni metiendo balas. Por ahora hubo mucho ruido y pocas nueces, pero no es menor lo que se ha filtrado. Migraciones, desarme de fuerzas de seguridad y despenalización de la marihuana. ¡Caperucita, Fasola! En este último caso se está trabajando en un proyecto de ley que se debatirá en el Congreso. En relación a la cuestión de las armas, por orden del gobierno, los agentes de seguridad aeroportuaria no podrán estar armados fuera de horario de servicio. Y quizás la más polémica de todas las novedades es la posibilidad de que se derogue el decreto que ejecutó Macri y que aumentó la deportación de inmigrantes por cometer delitos en un 100% en los últimos 4 años. Por ahora, ni una teoría ni la otra lograron solucionar el problema de la seguridad en la Argentina. ¿Cuál debería ser el camino? ¿Endurecer o ablandar las penas? Bueno, el debate está abierto. La posibilidad de derogar el decreto para expulsar extranjeros que cometan delitos en la Argentina es cierta, es concreta, como que también se ha concretado, ayer lo adelantaba Beto Valdés,
que ya hay una directiva para los integrantes de la fuerza de la PCA que no puedan portar armas fuera de su horario de servicio. Son muchas medidas, derogar los protocolos de seguridad que tomó la ministra Sabina Frederick, que se diferencian radicalmente del otro lado de la vereda de las que estaba llevando adelante el gobierno de Cambiemos y Patricia Bullrich. Hoy se conoció un dato que desde que se aprobó el decreto o se puso en marcha el decreto de Macri para expulsar extranjeros que cometieran delitos, fueron expulsados 3.000 extranjeros que incurrieron en delitos en el país. Miguel, ¿qué opina de esto? Que me parece una imbecilidad dejar sin efecto el decreto. Cuando un extranjero comete delitos, rompe el pacto de convivencia del país que le ha dado la bienvenida, que le permite venir a la Argentina a vivir, a recibir servicios, educación, salud pública, delinque, comete delitos, una vez cumplida la condena hay que expulsarlo del país. Esto lo hacen prácticamente la mayoría de los países en Latinoamérica, la propia Bolivia. A ver, yo creo que esto es progresismo tonto, estúpido, que genera y aumenta la inseguridad en la Argentina. Hay ejemplos realmente tremendos. Esa gente que había ingresado al país proveniente de Venezuela en la última etapa y que mató a un turista inglés en la puerta del Hotel Faena. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos en el país? ¿Lo dejamos alegremente? Es una ingenuidad. Y estas son las cosas que no creo que sean buenas incluso para el propio gobierno. Yo rescato la presencia de Alberto Fernández en Jerusalén, me parece un dato político relevante en las definiciones que tiene que tomar el gobierno de cara a lo que significa una política internacional seria y responsable. Me parece lamentable la presencia de Evo Morales en Argentina. Morales puede hacer política en Bolivia. Andá y hacer política en Bolivia. A ver, venir acá a plantear el tema de armar milicias populares o patria o muerte. A ver, ¿a qué estamos jugando? Ese es el lado oscuro de la Argentina, junto con Venezuela. Es el mundo bolivariano que nos manda a la derrota. A mí me parece importante e inteligente la presencia de Alberto Fernández en Jerusalén, diálogo con Estados Unidos, con Brasil. Ahí están los intereses comerciales, está el intercambio económico, está el Mercosur, está la posibilidad de hacer y consolidar el acuerdo con la Unión Europea. Y Estados Unidos es fundamental para el acuerdo económico con el fondo y con los bonistas. Es fundamental. Y lo que está jugando Kicillof es un juego peligroso. ¿Lees como un giro? Vos hablabas esto, ¿no? Del mundo oscuro bolivariano. ¿Lees como un giro en la política exterior este viaje de Alberto Fernández? Para mí es un punto importante y valorable. Lo analizo como algo positivo en una agenda confusa. Hasta ahora era confuso. Yo creo que había intentos del canciller, de Felipe Solá, en orden a una mirada más de centro, más moderada. Puebla fue una tontería. Lo que hicieron acá con ese documento que hizo Minami, este asesor chileno que apareció en la noche también, no sabía de dónde venía. Los vínculos argentinos, la política internacional tiene, especialmente en un momento donde el mundo es muy complejo y donde no hay espacios para andar por el medio, para la tercera posición. Hay que estar con el pacto democrático, hay que estar con los países democráticos, hay que repudiar las dictaduras, no hay que convalidar cercanías con Irán, eso fue un error que cometimos, el memorándum es un error, un grave error, así también lo calificó. Pero en el frente de todo conviven las tres posiciones respecto a Venezuela, por ejemplo. El presidente es el que es responsable, artículo 99, inciso 19, de la política exterior de la Argentina. El Poder Ejecutivo tendrá que definir, en un momento, dónde se para en el juego. No hay, repito... Hasta ahora parecería que quieren seguir a López Obrador en México, una tercera vía. Vos decís que López Obrador no está tercera disponible. Vía. López Obrador es acuerdo con Estados Unidos y Canadá de libre comercio. Claramente. Su principal tema es mantener ese acuerdo. No quiere ser usado como la tercera opción y la verdad que lo que ocurre al sur del río Bravo... No quiere liderar la región. No quiere liderar, ya lo ha dicho. Y además, si analizamos México desde el punto de vista del intercambio económico con Argentina, ¿qué relevancia tiene México? La relevancia es el crecimiento de Brasil. Se calcula que Brasil
este año va a crecer 3 puntos del producto. Si Brasil crece, es la locomotora también de crecimiento en la Argentina. Si es que logramos algún acuerdo razonable con Bolsonaro en el Mercosur y con el uruguayo, que asume un nuevo gobierno de centro-derecha, que se va con Bolsonaro junto con el presidente Paraguay. A ver, entendamos, y Bolivia va a un triunfo también del centro-derecha. El MAS no va a ganar las elecciones. Con lo cual, el mundo de la década anterior no existe más. Lo que digo es que estamos frente a definiciones que tiene que tomar el gobierno, muy importantes, que tiene que ver también con la economía. Ahí en la provincia de Buenos Aires hay como una ensoñación, una seducción por el default. Hay algunos que les gustaría ese mundo. Yo creo que la Argentina va al default y va a la hiper. Y yo creo que hay un marco razonable, inteligente. El gobierno hizo un ajuste de 1,5 puntos del producto. 1,5 puntos del producto. ¿Para qué lo hizo? Le pegó a los jubilados, a la clase media, con todo. ¿Para qué lo hizo? Lo hizo para decir, bueno, tenemos recursos para afrontar la negociación. Sí, fue el objetivo. Señala a los mercados. Exactamente. Y fue bien recibido por los mercados. La lectura, crecieron los bonos. Bajo riesgo país. Ahora subió. Yo no estoy de acuerdo con pegarle a la clase media. Creo que es una mirada clasista de la economía. Creo que la hacen pagar con todo y le pegan los jubilados con un tema pendiente desde el punto de vista de dirimir la cuestión en sede judicial, que no sé cómo se va a resolver. El gobierno pasado también hizo un ajuste grande, Miguel. ¿Cómo? El gobierno de Macri también hizo un ajuste grande. El gobierno se comió 2 devaluaciones en el 2018. Esos fueron los ajustes. Hubo un ajuste del gasto fuerte también. Un ajuste del gasto. Sí, un ajuste del gasto, es cierto. Te hago una pregunta contrafáctica con respecto al ajuste. ¿Vos crees que si hoy estuviera gobernando Macri, hubiese podido hacer un ajuste de las mismas condiciones con 1,5 puntos? ¿O hubiese tenido la tolerancia social para...? Creo que no, le hubieran prendido fuego en la pradera. Creo que no. Sinceramente no. Bueno, hizo un ajuste de más de 2 puntos y perdió. Bueno, en su momento, claro, y esa rigidez de haberlo sostenido indeclinablemente y cuidar el orden fiscal, sin un poco de flexibilidad por parte de Duhovne, fue creo que la derrota de la primaria. Recién decía Pichetto que le parece peligroso lo que está haciendo Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿Era evitable esto que están haciendo con este bono? 200 millones de dólares no pueden generar el significado o el peligro de que las deudas provinciales van al default y que el país también puede ir. ¿Y a qué están jugando ahí, Pichetto? ¿Que es un tester de lo que viene con los bonistas a nivel nacional? Yo creo que es una injerencia en la política económica nacional, que había trazado un plan, que va a mandar una ley de perfilación de deuda al Congreso y que había iniciado gestiones oficiosas en el ámbito de Nueva York, que es donde hay que negociar. Me parece que la provincia acá, tanto la nación, si le faltaba plata a la provincia, había que ponerla para resolver este tema y esperar la negociación global. Ahora, sentar un precedente o asustar a los acreedores o que se empiecen a mover los bonos a la baja, me parece negativo para la Argentina. Ahí Guzmán dijo en conferencia de prensa el otro día que están coordinados con la provincia y el mismo día Stiglitz, que es mentor de Guzmán, dijo que los argentinos o los bonistas argentinos iban a soportar grandes pérdidas. ¿Hay una estrategia, cree usted, para pinchar el precio de los bonos? Una quita, dijo. Habló de una quita, algo que Alberto Fernández... Van a tener grandes pérdidas. Claro, cuando Alberto Fernández habló de la reestructuración de la deuda, no dijo quitas. A ver, los acreedores no le han avalado la quita hasta el 75. Me parece que la tarea me parece que tenía que haber estado coordinada con la Nación de otra manera. Dejar a la Nación la negociación global de la deuda, que es realmente la que puede cambiar el escenario. Si se acuerda un proceso de negociación de la deuda, la Argentina tiene la posibilidad de ordenarse. Vos lo que ves entonces es Yo veo tensiones... Kicillof desalineándose de la estrategia de Guzmán. Yo creo eso, pero bueno... se escucha mucho en ambientes políticos. A ver, Pablo. De todas maneras, lo llevaron a Jerusalén ahí para tratar de ordenarlo, seguramente. Miguel, ¿recibió ya la citación de la titular de INADI, de Victoria Donda, que lo acusaba de... ¿Qué es eso de que me acusa? De cosas que dije siempre. Dije que Argentina es un país realmente de los mejores de Latinoamérica en términos de prestaciones, de seguridad social, de aportes a UH, de planes, de salud pública, de educación, que permite que muchos pobres de Latinoamérica vengan a la Argentina
y lo vean como un hecho positivo y que la mayoría de esos pobres van al conurbano bonaerense. Bueno, Donda dice que usted atacó a una comunidad vulnerada casi diariamente como es la Tampoco dije nada, dije que había allí organismos internacionales y algunas organizaciones que hacen trabajar a esta gente en tareas de vendedor ambulante. También descriptivo. Y si tengo que responder frente a eso, no tengo ningún temor, mire. A mí no me van a correr con el INADI. Creo que la Argentina necesita un debate de fondo sobre estos temas que hablábamos. Delincuentes que cometen delitos. Extranjeros hay que expulsarlos. Lo hace cualquier país serio, inteligente, que cuida a sus nacionales. Primero los argentinos. A ver, ¿qué es esto de que cometen delitos y los dejamos en el país para que sigan cometiendo delitos? Absurdo. O le decimos a los policías que el arma la dejen en la casa. Eso, en la casa no, en la repartición. Bueno, sí, absurdo. Cuando lo agarran en un colectivo en el conurbano lo matan como un perro. ¿Y se daría las prestaciones para pacientes extranjeros? ¿Cómo? ¿Si arancelaría las prestaciones hospitalarias? No, ese es un tema que yo no lo abordé. Suele haber reciprocidad, ¿no? Yo creo en marco de reciprocidad, porque si a uno le pasa un accidente en Bolivia, recién hablaba el Evo revolucionario, usted tiene que agarrar la tarjeta y pagar, si no, no lo atienden. Y los bolivianos le preguntan, ¿a qué viene a Bolivia? ¿Tiene certificado? ¿Va a trabajar en alguna empresa? ¿Por cuánto tiempo va a estar? Y no te tratan bien, encima, no te tratan bien. A ver, en cualquier lugar pasa esto, digamos, controlan, ordenan, reordenan la migración. Yo no digo que cerremos la migración, de ninguna manera. Ni estoy hablando mal de esos ciudadanos senegaleses que han venido a la Argentina. Lo que estoy diciendo es qué tipo de tareas les han asignado gente que los ha traído, organizaciones que los han traído. Esto lo sabe todo el mundo, es tan obvio, nadie dice nada. Nadie dice nada de esto. Yo no estoy menoscabando ni lesionando, ni estoy diciendo que hay que expulsarlos. Al que delinque sí, hay que expulsarlo. Y yo avalé el decreto de Macri. ¿No cree que haya algunos casos excepcionales? Por ejemplo, se hicieron muy conocidos casos de mujeres que han estado presas, que tienen sus hijos y sus familias acá, que cumplieron su condena y que al haber vivido tantos años en Argentina... Y ha habido críticas del Comité de la ONU. Del Comité de la ONU, justamente por aparecen esos los organismos internacionales y la ley argentina no se cumple. Un error de Macri, también fue del gobierno de Macri, no de Macri. De la Administración de Migraciones, que era un buen hombre, García, y que era consciente y que hizo un esfuerzo para tratar de ordenar este tema. 3.000 fueron expulsados. Le podemos decir que vuelvan para delinquir acá. Podemos llamarlo para que vengan de nuevo. Si Argentina es tierra de nadie y zona liberada para que vengan a delinquir, bueno. Lo que digo es, esa señora que fue el ejemplo que se puso, la expulsión no la hizo la Dirección de Migraciones, la hizo el propio tribunal que la juzgó. Porque la señora vendía droga a menores de edad en las escuelas. Entonces, esta mirada tan humanista que tienen tanta gente, la verdad, hay que analizar cada caso en particular. Y bueno, si alguno de los hijos se quería quedar en la Argentina, porque Argentina es un país que le permitía la educación y un montón de cosas, bueno, deberías haberlo pensado antes de cometer los delitos. Esta mirada de la integridad familiar de algunos jueces también benevolentes frente a delincuentes que venden droga a menores, la verdad es otra verdadera estupidez de la Argentina. Ahí Miguel, se viene un debate, seguramente, hoy estuvo publicado en La Nación, sobre la posibilidad de que este gobierno envíe una ley al Congreso para despenalizar el consumo y la tenencia de marihuana. ¿Cómo lo ves? Para nada, abrimos la puerta y bueno, después vamos a legalizar también la coca, qué sé yo. La verdad no estoy de acuerdo. No lo veo eso como un hecho ¿Se puede positivo. legislar, por ejemplo, para el cannabis para uso medicinal? Eso está habilitado, hasta hay una ley del Congreso. Cannabis, uso medicinal, cuando hay una regulación, un control... Eso está bien, digamos, pero es uso medicinal. Para algunas determinadas enfermedades. Uso recreativo no. A ver, Paz. No, le quería preguntar porque usted hablaba de esto de los jueces y la tierra de nadie, pero lo cierto es que durante los últimos años creció la población carcelaria mucho, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. 20%. Hoy hay una capacidad totalmente sobrepasada en las cárceles. Hay 45.000 internos en 28.000 plazas, considerando las adaptadas. Tienen que hacer más cárceles. Haciendo más cárceles se tienen que resuelve? hacer cárceles, sí. Y bueno, y si no, ¿cuál es la otra salida? Que salgan en libertad y que vayan a delinquir y matar gente. La verdad, es un absurdo. Hay que hacer establecimiento carcelario.
Tampoco pueden estar detenidos sin fin en una comisaría. Eso es otra verdadera barbaridad desde el punto de vista de los derechos humanos. Lo que creo que tiene que haber establecimientos carcelarios. Claro, pero no da abasto, porque si hay que hacer 20.000 plazas... Lo que no da para más es el crecimiento de la población en el conurbano bonaerense, donde viven millones y millones de personas y donde hay indudablemente una estructura de pobreza estructurada, consolidada. ¿Y cómo se resuelve eso? Me parece que hay algunos temas que en política migratoria creo que se pueden tomar decisiones ordenatorias. No, pero la gran mayoría son argentinos, ¿no? Bueno, hay argentinos y hay también extranjeros. Cuando hagamos el censo en serio en la Argentina, porque el censo del 2007 fue, la verdad, un desastre. 2010, perdón. Fue un desastre, no tenemos número claro, pero cuando hagamos realmente los números, vamos a encontrar con un panorama bastante certero en orden a que en extranjeros debe haber arriba de 7, 8 millones de extranjeros en Argentina. Sí, Doctor, igual en las usted cárceles... Dejó picando recién que los senegaleses no llegan solos, los traen. Hay un organismo que es el ACNUR que ha trabajado en el envío de esta gente. Lo significativo es el esquema, digamos, de cómo funciona esto también en el mundo. Este debate está en Italia también. No quiero profundizar esto porque van a decir que tengo una mirada despectiva hacia esa comunidad. De ninguna manera. Me parece que mientras trabajen lícitamente no hay ningún problema. Lo que digo es que los organismos que traen esta gente están en función, digamos, de situaciones de guerra en el país de origen que muchas veces no se cumplimentan. Miguel, en materia de seguridad, conociendo, supongo, a algunos de los protagonistas, ¿cómo visualizás o a qué crees que se debe la polémica entre la ministra de Seguridad Nacional, Sabrina Frederick, y el responsable a nivel bonaerense, Sergio Berni? Una visión totalmente contraria. Berni no está de acuerdo en que los policías anden desarmados. Tiene otra visión distinta, totalmente. Pero a los dos lo puso Cristina. Digamos, los dos están impulsados. No sé quién los puso. La verdad que no quiero hacer ese tipo de valoración. Pero lo que creo que una genuina política de seguridad benevolente, con una visión, digamos, casi diría, de una fragilidad absoluta, que se debilitan las fuerzas de seguridad, se abren caminos complejos de la mirada que se tiene sobre las fuerzas de seguridad. Yo creo que hay que cuidarlas, ayudarlas, hay que mejorarlas, por supuesto, y no estar pensando que el responsable, el problema es la fuerza de seguridad, el problema es el delincuente que delinque. Entonces vos ves una polémica genuina y no algo de policía bueno y policía malo, como estrategia. Llevamos 35 40 días. 40 días. ¿No? Yo creo que Berni tiene una visión, por haber sido además secretario de Seguridad a nivel nacional, más certera del problema de la seguridad, de la problemática de la seguridad. Pero yo no comparto la visión ideológica de Frederick en materia de seguridad. Ni tampoco comparto ese video que pasaron, en donde la mano dura, mano blanda, todos son conceptos viejos, están todos agotados. Lo que me parece que hay que ser eficaz en la lucha contra el delito. Y hay que cuidar a los argentinos, y hay que proteger a los ciudadanos. En los barrios no puede haber zona liberada, no puede haber gente que robe impunemente en el centro de Buenos Aires, en barrios incluso residenciales de Buenos Aires a cualquier hora del día, los motochorros, en fin. Eso no puede ocurrir. Estamos poniendo en riesgo una actividad importante como la del turismo. Buenos Aires es sede del turismo en la Argentina. El turismo extranjero viene a Buenos Aires. Y si cada 30... Hace poco, creo que está muy grave, una persona que... Un australiano que fue apuñalado, sí. Fue apuñalado y cerca del corazón, la apuñalada. Hoy detuvieron al autor, hace horas. No. ¿Para falla también la seguridad en la ciudad, cree? Yo no sé. Esa experiencia de la policía de la ciudad es una policía nueva. Están trabajando de la mejor manera. Creo que hay que coordinar también con la federal. Si vos me preguntás cuál era mi visión original, yo no hubiera dividido la federal. Pero bueno, al crearse la policía te requiere de una experiencia. Me parece que Santilli está trabajando intensamente en ese tema. ¿Por qué no hubieras dividido a la federal?
Porque era una fuerza con historia, con tradición y con conocimiento, con inteligencia, con conocimiento profundo de la ciudad de Buenos Aires. Miguel, y también de los delitos organizacionales. Sí, pero bueno, es tarde, ese debate es tarde. Usted como peronista que tiene tantos años, ¿qué instinto tiene respecto, son muy pocas semanas, como dice, muy pocos días todavía, pero se ve ya como una suerte de división en el gobierno, ¿no? Los que son los albertistas, más moderados, por lo menos en apariencia, y los kirchneristas más como los conocimos siempre, ¿no? ¿Qué puede pasar, digamos, en el devenir de esa...? Bueno, Alberto Fernández tiene el compromiso, el deber de ser el presidente de los argentinos y irradiar moderación. A mí me parece que... Pero el liderazgo no está puesto en el presidente en este momento. Digo, en el peronismo siempre el líder vertical manda, ¿no? Y la líder es Cristina, que es la vicepresidenta. Bueno, ese es un problema de origen que yo lo describí durante toda la campaña. El tema del liderazgo y la construcción de la fórmula lo hablé hasta el agobio. Pero bueno, hoy está en desarrollo ese tema. Vamos a ver cómo se consolidan las posiciones. Yo creo que es un verdadero disparate permitir estos juicios del lawfare, poner de vuelta el ataque sobre el periodismo, digamos. Me parece una tontería. Afecta la imagen del gobierno. Pero parece que en la moderación y en un camino razonable donde se pueda construir un camino lógico de acuerdos políticos y donde se pueden encontrar soluciones, en la renegociación de la deuda y en alejarse del default. El default es el peor escenario. Entonces, bueno, el presidente tiene que tomar decisiones. Ahora, Miguel, el presidente tiene que tomar decisiones, parece, o tiene un discurso, si uno toma como parámetro el discurso de la Asunción el 10 de diciembre de la Asamblea Legislativa, tiene un discurso moderado, un discurso más abarcativo, más tranquilo, no es tan radicalizado como el kirchnerismo. Pero después habilita todas las jugadas del kirchnerismo duro. O sea, Eve Bonafini pide que se despegue de los jueces corruptos y que libere a Amado Vudú. Almuerza con Eve Bonafini. Baltasar Garzón con el Tribunal de Ética. Se reúnen con Baltasar Garzón. Y así con todos los sectores duros del kirchnerismo. Esta es una tarea de tratar de contener, seguramente. No quiero descalificarlo. Lo que digo es que estos son los problemas que hacen a la gobernabilidad y yo creo que hace falta un tiempo para ver cómo se desarrolla el escenario del poder y si este poder que empieza siendo bicéfalo se define y unifica en el presidente y el presidente le da un estilo, una impronta o no se lo da. Este es el tema. Ahora, el presidente con cierta valentía, ¿no? Hay que decirlo, más por su interna, dice que no hay presos políticos en la Argentina, pero su propio ministro del Interior, Guado de Pedro, dice que sí. Bueno, es un tema que debería resolverlo y saldarlo con su ministro del Interior. En general no hay, digamos, no puede haber ahí... Puede haber un parlamentario que hable, pero no un ministro. A ver, hablando de creo que ahí hay que tiene que haber una voz unificada en el Ejecutivo. Hablando de presos políticos o de políticos Néstor presos... Kirchner no lo hubiera autorizado. Claro. Hoy habló Julio De Vido y se refirió a través de una carta, ¿no? ¿Te lo cuenta pasa? Efectivamente, sí, le mandó una carta a la ministra de Justicia, a Marcela Lozardo, pidiéndole que no aprobaran, que no avanzaran con la designación como Procurador General de la Nación de Daniel Rafecas, que es el hombre elegido por Alberto Fernández como candidato a ocupar la Procuración General de la Nación. La Procuración, como bien saben, es el lugar del jefe de los fiscales. Claro. Está vacante desde que se fue Gil Carbó, ¿no? Desde que se fue Gil Carbó, efectivamente. Es notable porque, bueno, no es la primera vez que De Vido cuestiona, ahí vemos la carta, que cuestiona a Alberto Fernández. Recordemos que hace muy poco, hace un par de semanas nada más, dijo que al gobierno parece resultarle cómodo que él y que Amado Vudú estén presos y que nada han hecho por su libertad. Aquí vemos la carta de hoy. Dice, déjame leer. Dice, Rafecas, a mi criterio, ha sido durante el régimen macrista funcional a la persecución más vil de la derecha argentina y la embajada americana, ha facilitado el lawfare y el armado de causas.
Sigue. Fuerte, digamos, ¿no? es fuerte. Después dice, entre otros párrafos, la persecución criminal sobre exfuncionarios, el anuncio de medidas antes que sean notificadas las partes, en titulares en los medios de comunicación hegemónicos son palmarias y públicas. Ha sido un juez preocupado en defender su futuro laboral y para ello sin duda ha buscado el beneplácito de quienes detentaban el poder político, sometiendo a escarnio a quienes somos perseguidos por las transformaciones producidas por los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que hace Debido? Aprovecha este momento, el procedimiento para la elección del futuro procurador incluye esto, una instancia para presentar impugnaciones o adhesiones. Entonces entra en esta instancia con esta carta impugnando al candidato del gobierno. Recordemos que está dentro, es el hombre digamos, que del elige... esquema de oposición que... Acá hay una frase muy dura, Claro, efectivamente. la última. La ausencia de fundamentación alarma al Estado de Derecho y demuestra no solo que el doctor Rafecas carece de los requisitos relativos a la integridad moral, idoneidad ética y al compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos que él o los postulantes deben reunir. Durísimo. Vamos a decir además que acá hay un tema personal. ¿Por qué? Porque Rafecas lo procesó, en el caso Odebrecht, a Debido. Entonces lo que dice es, me armó una causa en mi contra, atacándome cuando esto es una de las obras centrales que ha hecho el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner durante mi gestión, avanzamos mucho, o sea, él se respalda en todo esto y ataca de esta manera a Rafecas. El tema es que al mismo tiempo Alberto dice, es mi hombre, es el hombre al que yo elijo, Daniel Rafecas, para ser el procurador, y además lo considera una eminencia, y dice, yo no tengo duda de la independencia de Daniel Rafecas. Digo, evidentemente una interna... Pero en el frente de todos... apoyarían, digamos, todos los senadores sí, está muy cerca. Bueno, acá tenemos a Pichetto que nos va a poder decir... Yo no soy más senador y tampoco quiero sentar una opinión porque este tema es uno de los temas que seguramente se van a conversar en la próxima reunión de la coalición. Eso es desde la semana que viene en la sede de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para aclarar esto, lo que necesita Daniel Rafecas para convertirse en procurador es los 2 tercios. Claro, y necesita algunos votos de Cambiemos. Sí, pero está muy cerca, muy cerca. Dicen que... Cerca son 48 votos. Son 48 votos. Sin votos de Juntos por el Cambio no hay procuración. Y el bloque del medio... Basualdo, Reutemann... Bueno, ahí está cerca de los 44. Lucila 46. Kressler. Bueno, ahí, ¿Cuál es su pronóstico? No quiero hacer en esto... Hoy me hicieron un número que podían llegar a... Depende de los presentes. Sí, no te olvides que está ausente también el senador Alperovich. Claro. Depende de los presentes. Pero estando tan cerca... Bueno, se puede estar cerca y no llegar. Sí. Pero digamos, la coalición Juntos por el Cambio... En la vida que están así al alcance de la mano y no se tienen nunca. Pichetto, lo cierto es que ustedes, en Juntos por el Cambio, el radicalismo, el PRO, ustedes... No estoy abriendo juicio de que van a llegar o no van a llegar. Lo que digo es que este tema, que debe ser tratado con mucha ponderación... por la oposición, que tiene que tener una postura unívoca. Me parece que Juntos por el Cambio tiene que mantenerse unido. Mantenerse unido implica tomar decisiones parlamentarias en la faz pública que permita que la sociedad visualice cómo define los temas. Y en este sentido me parece que el radicalismo ha hecho algo positivo esta semana en la discusión que se dio en el partido. Dijo, bueno, este es un tema de la coalición. Una cosa, y el esfuerzo es mantener la coalición. ¿Por qué se llegó a esta instancia? Porque lo cierto es que está vacante desde la salida de Giscarbó. El gobierno de Macri avanzó mucho para poder sacar a Giscarbó. La candidata no reunía los 2 tercios. Pero ahí falló en alguna medida la comunicación entre el Senado y el gobierno de Macri. ¿Por qué? Había a lo mejor otros candidatos que hubieran permitido llegar a los 2 tercios. El doctor Ple, por ejemplo. Para ser un hombre, o el propio Rodolfo Urtubey, que era un hombre nuestro en el Senado, cualquiera de esas figuras podía haber logrado los 2 tercios. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Macri no estaba dispuesto a ceder su candidata? ¿Qué pasó? Bueno, fue una decisión política que mantuvo, porque además también hubo un tiempo en donde el Senado no lo trató para no rechazarle la candidata al presidente. Podría haberlo retirado y haberlo reformulado, no lo hizo. Bueno, mantuvo su posición. ¿Y a usted qué le parece Rafecas? Porque para Debido es un impulsor del lawfare, digamos, para Debido. No, tiene una trayectoria, no quiero hablar mal en términos personales. ¿Usted si estuviera en el Senado le daría su voto? No lo voy a decir, porque lo que diga acá va a tener una incidencia en lo que tenemos que definir en el conjunto de la conducción política de Juntos por el Cambio, junto con los senadores, que son los actores
que van a tener que resolver este tema a partir de febrero, porque esto ya ingresó, creo que al Senado, ya está en el Senado. Sí. ¿Y Si yo fuera senador, le daría mi opinión, como la di siempre, de frente. Usted, al no ser... Miguel, antes de las elecciones decía que si era vicepresidente iba a tener un papel como está reservado constitucionalmente, Así ¿no? es. Un papel mucho más, no digamos oscuro. Porque Segundo plano. Segundo plano y de perfil muy Lógicamente. bajo. ¿Qué opinión tiene del perfil de Cristina Kirchner? Hasta ahora, razonable. Y los comunicados que hizo contra La Nación, contra Clarín, Bueno, esas son las cosas contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esos son los temas que son temas viejos y repetidos, Ahí- que no se modifican. Algunos querían creer que eso había cambiado, digamos. Los medios, Clarín, siguen siendo los periodistas, son sus... ¿Y es importante eso o no? Es folclore. importante, no, es importante, es importante. ¿Qué Claro son que es sus importante. obsesiones? Claro que lo son, claro que lo son. Entró en un debate sobre una cuestión realmente muy... de que la custodia llevaba o no llevaba, digamos, los viáticos del Senado. Bueno, pero ella sacó un comunicado en un momento en nombre del correspondía que lo Senado y llevaran. no. Si era personal del Senado, correspondía que lo llevaran. ¿Por qué no lo van a llevar? Cuando salía la vicepresidenta anterior, digo, son temas realmente... Lo que creo que hay que mantener una oposición que garantice valores, libertades, libertad de expresión, el derecho de los periodistas a informar. Este me parece que es el tema que no se puede Pero retroceder. usted, que tiene 18 años en el Senado, que es un experto Yo no lo hubiera hecho. en el tema del Senado. No, le quería preguntar, ¿hasta dónde está habilitado el vicepresidente, la vicepresidenta, el presidente titular del Senado a parlamentar o decir cosas fuera de distribuir la palabra, ¿no? Porque Cristina ha hecho algunas objeciones. Hizo una objeción que ahora la Real Academia le dio la razón. De presidenta y de presidente. Pero digo, ¿hasta dónde puede un presidente del Senado...? No puede hablar en el recinto, puede ordenar las sesiones, esto es el reglamento, no puede hablar. Fuera del recinto tiene derecho a opinar Obvio, y hablar y decir lo que quiere y hacerlo ¿Y comunicado. cree que lo logrará adentro del recinto? Yo creo que tiene que cumplir el reglamento. Puede Nosotros hacerlo, siempre... puede A hacer ver, lo a que ver, hizo Camila, Pugliese, perdón, Beto, lo que Camila hizo me está Pugliese pidiendo la En palabra. su momento de Dejar la banca, tomar dejar la presidencia y banca sentarse. y hablar. No, porque la vicepresidenta no es senadora. Ah, claro. Salvo ahí está la para diferencia. desempatar, como fue Salvo Cobos. el caso como Cobos, fue- El que caso es Cobos. elección, digamos, se vota y se empata y desempata, pero no... Perdón, que la tengo a Camila ya pidiendo Le la pregunto palabra. como ex candidato a vicepresidente. Tradicionalmente el rol de la vicepresidencia es un rol bastante insignificante, por decirlo de alguna manera. De hecho, John Adams, el primer vicepresidente de Estados Unidos, decía, es el rol más insignificante que se pueda haber inventado para una persona como Sí, yo. pero él definió a favor de Washington en la primera votación que Ter- estaba empatada. Bueno, justamente lo que Es un quería detalle decir... que te quiero comentar que tiene que ver con la 125. No estaba de acuerdo con Washington. Sin embargo, cuando se puso a votación estaba empatada y desempató a favor del Poder Ejecutivo. Bueno, justamente y el después rol... fue presidente de la Nación, lo cual no era tan insignificante. No, por supuesto, pero en su momento de vicepresidente no. Fue el segundo presidente de Estados Unidos. Sí, efectivamente. La pregunta es la siguiente. En Estados Unidos se reconfiguró el lugar de la vicepresidencia. Es decir, a partir de 1970, los vicepresidentes empezaron a tener más poderes paraconstitucionales. Les recomiendo que vea la película. Bueno, sí, Y en realidad lea es la historia antes. de Cheney. Ella es de la presidencia de Carter que se empieza a ver esa reconfiguración. Y esos roles paraconstitucionales se refieren más que nada al rol que empezaron a tener en el gabinete como representantes extranjeros y dentro del poder legislativo. En Argentina eso no pasó todavía. No hubo ningún vicepresidente que haya logrado tener ese poder paraconstitucional. ¿Usted cree que se puede reconfigurar el lugar de la vicepresidencia desde la figura de Cristina con la ampliación de estos poderes paraconstitucionales? Yo creo que no corresponden esos poderes. Creo que sí, la vicepresidenta tiene diplomacia parlamentaria, tiene todas las posibilidades de construir diálogo político, discurso político, pero no puede ir más allá de lo que significa la historia y la cultura presidencialista de la Argentina. Es muy difícil. Miguel, ahí debajo suyo estamos publicando, siempre hacemos una publicación de todos los tweets de nuestros ¿qué televidentes. Y hay muchos tweets que hablan de un Pichetto candidato ¿A qué? a presidente. No, pero me lo marca la producción Yo porque voy es a trabajar curioso. políticamente. No me voy a jubilar, voy a trabajar políticamente. ¿En qué distrito?
Río Negro, ¿no? Provincia de Buenos Aires. Vamos a ver. Sí. Usted hoy es de Vicente López. Vivo en Vicente López. Tengo todavía mi domicilio en Río Negro. En Río Negro. Pero indudablemente que la batalla y la pelea va a estar en el corazón del conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Pero digo, ¿aceptaría el desafío de ser candidato, por ejemplo, en la de término medio del año que viene? Puede ser. Me parece que hay que trabajar para construir una opción parlamentaria que permita recuperar equilibrios en el Congreso. Estamos muy abajo por muy poco. Así que la elección de medio término es fundamental para evitar incluso situaciones o hechos que puedan producir algún desborde en términos de derechos, de garantías. Después de la para derrota, ayudar a la Argentina democrática. Después de la derrota presidencial, ¿el liderazgo en Juntos por el Cambio está vacante? ¿O Macri sigue siendo...? Yo creo que Macri tiene 10.200.000 votos. Es un activo muy importante. Y después hay que pensar o analizar bien el rol del liderazgo en la Argentina. Porque si no se comprende adecuadamente, no se entiende debidamente, no podríamos entender el proceso de Cristina Fernández. O sea, que a un político lo conozcan en cualquier pueblo del norte, del sur, de la ciudad, que su palabra tenga alguna significancia, es un tema muy complicado de construir en el país. La construcción de eso es muy difícil. Bueno, María Eugenia Vidal, por ejemplo, ¿no es una dirigente que podría aspirar a ese espacio? Puede ser, todos tienen derecho. Creo que Larreta también es una figura... Digo, por conocimiento, ¿no? Larreta es una figura importante. Los gobernadores del radicalismo son figuras de talla, como Morales. El propio presidente del radicalismo es una figura importante, viene de gobernar Mendoza, Cornejo. Digamos, el liderazgo tiene... Ahora, Macri es un liderazgo simbólico, expresó un conjunto de ideas, valores, una mirada capitalista, una política internacional. También en el balance a lo mejor hay cuestiones ligadas a la economía que no permitieron la consolidación de ese proyecto, pero ese proyecto se fue a la oposición con casi el 41% de los votos. Miguel, la última. Entonces, esto de que estamos todos iguales, que acá nada vale, que todo va por empezar, nadie se suma a una fuerza política o no se respeta una fuerza política si no tiene un determinado liderazgo. Y por lo tanto hay que mantener el liderazgo de Macri. Después, usted me pregunta por el 2023 quién va a ser el candidato a presidente de esta fuerza. Bueno, ahí veremos. Ahí veremos cómo se resuelve, cómo se dirime, quién está mejor. Pero en este momento hay que mantener el activo, el valor de la unidad y hay que mantener el compromiso con la sociedad que nos votó. El debate de la seguridad hay que darlo. Si no se habla, ¿sabe lo que no va en la política? El silencio. No hay política del silencio. ¿Cuándo, la última, cuándo cree que se vence ese tiempo de la primavera, el dejar hacer, el silencio de Macri, María Eugenia Vidal? Digamos, los principales líderes, pero no se han pronunciado hasta ahora respecto a la marcha de la política de gobierno. Macri es correcto, tiene que dar un tiempo, tiene que hablar si hay algún evento que ponga en juicio libertades públicas o alguna decisión en materia internacional que afecte a la Argentina. Eso sería válido, su palabra. Sí. Pero de lo contrario tiene que mantener un silencio prudente por un tiempo. Por eso la pregunta es, ¿cuándo vence ese tiempo? A ver, los otros actores todos deberían estar hablando. Una cosa es el presidente y los demás todos deberían hablar. Cada uno dentro de, digamos, de la jurisdicción respectiva, me parece, o de los ámbitos a los que llegan. La posibilidad de que ustedes me inviten a un programa y yo pueda hablar es un valor que yo rescato muy fuertemente. Y aceptar las invitaciones. Ustedes tienen problemas cuando invitan, porque hay mucha gente que no viene. Sí, es cierto eso. Bueno. Pero mucha gente también de la oposición que no quieren hablar todavía. Bueno, está bien. Y faltan voces que representen el sentir de mucha hablar. gente. Yo le abro un crédito a la gestión. Yo estoy de acuerdo que haya ido a Israel. Estoy de acuerdo que la política internacional se perfile para el lugar correcto, no para el mundo de Evo Morales. Ese mundo tiene una simbología de derrota fenomenal para la Argentina, el mundo de Maduro, de una dictadura cruel. No, ese mundo no. Si el hombre encara la política internacional argentina y los intereses nacionales coinciden con esa mirada, bueno, hay que avalarlo, hay que apoyarlo. Espero que lo haga. Si se permanece en el lado oscuro de lo que es esta definición, me parece lamentable. La Argentina va a perder oportunidades y Brasil va a terminar siendo
una locomotora que va a ir a acuerdos de libre comercio, probablemente con Uruguay y Paraguay. Miguel, gracias por estar con nosotros. No, muy amable por la invitación. Bueno, quédate con nosotros, todavía tenemos mucho más terapia de noticias. En el próximo bloque está Magdalena Ruiz Guiñazú con nosotros.